Bueno, esto es lo que vamos a hacer un cambio de cubeta. Porque como se ve, de este lado la parte del piñón ya está gastado. Vamos a mirar cómo está. Está muy gastado, ya se está por quebrar la cubeta, se está por desfondar. Entonces si ponemos eje de nuevo, si lo engrasamos, ahí se ve cómo está rajado. Esto se va a desfondar en cualquier momento. Este lado está mejor, está gastado, pero bien gastado. Por lo general este lado casi no se gasta. Lo que más se gasta y se funde es la parte del piñón, hace más fuerza. Así que vamos a cambiarla de este lado nomás. Vamos a buscar algo como para golpear. En este caso voy a buscar, tengo un fierro acá. Lo que se hace es un fierro con una punta para que agarre la parte de la cubeta. Entonces yo pongo de este lado, pongo ahí, y lo que tengo que tratar es de enganchar acá el borde. Enganchar el borde. Para eso se hace un hierro con una curva, entonces engancha bien. Pero vamos a ver si lo puedo enganchar con esto. Si vemos que se sale, le hacemos cuña. Si vemos que se sale, para asegurar, hacemos cuña con un destornillador. Ahí lo golpeamos. Y entonces aseguramos que el perno se mantenga ahí para que golpee la cubeta. Vamos a ver. Ahí salió el destornillador, pero ahora si es necesario lo voy a poner. Si es que zafa lo pongo. Entonces voy golpeando. Hago el perno lo empujo para allá, para el borde, y golpeo. Y así en todos los bordes. Voy golpeando todo el borde. Vamos a revisar cómo está. Ahí se puede ver que está saliendo. Agarró bien. Lo importante es que el fierro agarre bien la cubeta. Si agarra bien va a salir. Y ahí le damos toda la vuelta despacito. Lo ideal acá, siempre cuando es la parte del piñón, es poner un piñón viejo. Piñón viejo, el piñón nuevo, ¿por qué? Porque se puede formar la rosca al sacar y al poner también se puede agrandar y después no va a entrar mal el piñón. Eso yo me olvidé de poner el piñón, pero lo voy a poner ya. Si encuentro un piñón usadito y viejo, le pongo ese. A ver que voy a buscar un piñón antes que se puede llegar a agrandar la rosca esta y después no la recuperamos más la rosca. Voy a buscar un piñón y aquí está el piñón. Cualquier piñón ponemos y enroscamos. En este caso enrosco bien. Enroscamos bien para conservar la rosca. Entonces por más que sacamos y ponemos, y si en caso que sea grande, no se va a joder la rosca. Vamos a probar con otro perno. Tengo este, vamos a ver si la puedo agarrar con este también. Ahí la agarro. Ahí salió. Ahí está. Está la cubeta. Y ahí queda. Ahora vamos a poner la nueva. Vamos a mirar cómo está esta primero. Que esta se está a punto de fondarse. Se rajan primero y después se desfondan. Queda
El arito que es imposible sacarlo. Tengo una masa que le estoy queriendo sacar también el arito este. Ahí está. Ahí se ve cómo está todo rajado. Esto se quiebra, la tapita queda adentro. El aro este, todo el arito este queda prendido en la masa en el borde, es imposible sacarlo. Es muy difícil que calentarlo para sacarlo. Entonces, si lo agarramos a tiempo, es mucho mejor, como esta. Esta se quiebra, ¿no? Está toda rajada, donde apoyo la bolilla. Y la tapita sale esta, que queda en el fondo, pero el arito este, imposible sacarlo. Vamos a limpiar bien acá. Y lo que sí, ahora tengo que buscar la cubeta, la medida. Estas por lo general son 29,5. Yo tengo dos acá. Una 29,5 y una 29. Esto probamos. Acá la 29 no es. La 29 no es. ¿Por qué? Queda floja. La 29,5, ese sí sería. Entra hasta ahí, no. Vamos a ver. Voy a poner un taquito para golpear, porque es una masa aluminio. Entonces vamos a golpear. Y vamos a buscar algo plano como esto, bastante plano, que sea más grande que el hueco donde entra el eje. Entonces golpea bien. Golpeamos pasito. No hace falta ponerle grasa porque es aluminio contra el hierro, eso. Porque esto tiene que quedar bien firme, lo más firme posible. Ahí está. Y ahora que revisamos, nos vamos a guiar por el borde que queda acá, que quede todo igual el borde, lo más igual posible, todo el borde, cosa que la cubeta quede bien derecha. Si es necesario, y si acá está más levantado, le golpeamos un poquito acá, de este lado, golpeamos de este lado un poquito, para que baje, para que la cubeta quede bien, que quede bien plana, no quede un poquito tumbada para un lado porque va a quedar mal el eje. Entonces miramos así y revisamos bien. Ahí revisamos bien que quede. Entonces ahí nos queda la masa prácticamente nueva. Si le cambiamos la cubeta, queda nueva, y si ponemos eje nuevo, queda una masa nueva. Pero ahí ya reparamos. Esta parte no se va a complicar. Ahora saco el piñón y la rosca no se jodió. Puedo volver a poner el piñón nuevo. La rosca queda intacta. Porque muchas veces uno pone la cubeta y se agranda la masa donde está la rosca y después no entra más el piñón. Es imposible hacerlo.